Bienvenidos a Periodismo en Letras, donde el periodista es un narrador de realidades complejas. Es por eso que hoy tenemos a nuestro invitado Diego Aretz, quien ha sido periodista y activista de Colombia. Además, ha trabajado en El Espectador y la revista Semana. Acompáñenos. Lo que inicialmente quería preguntarte es que actualmente tú te encuentras trabajando en dos fundaciones bajo el concepto de migración y antes de eso ya habías trabajado con derechos humanos. ¿Se puede considerar la migración como un derecho fundamental? Sí, la libre movilidad de las personas es un derecho fundamental, o sea, es algo que protegen, digamos, las leyes internacionales. Casi todas las legislaciones del mundo protegen la migración y es una de las pues, tipificaciones más complejas pues, para los seres humanos, ¿no? Porque efectivamente por muchas condiciones las personas debemos movernos. Dentro de esa población nos encontramos también con niños. Y creo que en una de las columnas que tú habías escrito en la revista Voces, decías que los niños de la guerra han sido retratados un montón de veces y han sido abordados por fotógrafos y por periodistas. En el caso de los niños migrantes, ¿cómo funciona? Los niños, ¿qué pasa? Que en muchas medidas los niños ni siquiera pueden viajar con sus padres de verdad. Les toca viajar solos, les toca viajar con desconocidos. A veces los papás logran juntar un dinero, por ejemplo, lo que está sucediendo en Venezuela mucho, es que las familias logran juntar un dinero y con eso enviar a su hijo o hija a que cruce la frontera, ahora por trochas, por circunstancias muy difíciles, a que llegue a otro país. La infancia migrante presenta, digamos, problemáticas también serias en aspectos como trata de personas, como prostitución, como venta de órganos, como una cantidad de temas que obviamente son muy pues, vulnerables, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque evidentemente un niño o una niña es mucho más fácil de maltratar o de vender o de comerciar, etcétera. Tristemente hay que decirlo. Entonces, de alguna manera los niños migrantes son un problema. Bueno, es una situación realmente muy complicada y aparte de eso, porque también me comentabas que el hambre, ¿no? Es un asunto que nos concierne a todos. ¿Y cómo crees tú que desde la ciudadanía deberíamos empezar a abordar estas temáticas? Lo primero hay que entender que Colombia en su historia hemos tenido muchísimos migrantes internos, muchísimos. O sea, hablamos de algunas ONGs hablan de 5 a 6 millones de migración interna, ¿no? O sea, estamos acostumbrados en Colombia a ver caravanas de personas salir por distintos temas. El mayor tema, violencia directa, violencia de guerra, digamos, conflicto interno. Alba Coduti, poeta venezolana, dijo alguna vez que emigrar es la esencia del darwinismo, la búsqueda de la supervivencia, aún por encima de tus arraigos. Las ballenas y las mariposas monarcas siguen este actuar, el del constante movimiento, el de llevar la voz de un lugar no habitable. Creo que el papel de la ciudadanía sería adquirir conciencia política de que esto está sucediendo y evidentemente exigirle a los políticos de que solucionen, ¿no? Porque tarde que temprano todos estos problemas van a terminar afectándonos y ya nos están afectando a todos, ¿no? A todos. Bueno, aquí tenemos cuatro actores. Primero, el de los migrantes que llegan acá, los que no alcanzan a llegar, que son más graves. Tenemos la ciudadanía también como eje fundamental, que como tú habías reconocido deben empezar a entender ese entorno político. Y por otro lado tenemos el papel del periodista. El periodista como narrador de realidades complejas. Tú has trabajado con medios de comunicación y de hecho tienes uno que es Interference Channel, donde promueves los derechos humanos. Ahorita que, como ya lo habíamos hablado, trabajas desde la fundación. ¿Cómo el periodista puede cubrir estas realidades? Mi trabajo siempre, o más bien casi siempre, ha sido en torno de los derechos humanos. Digamos, esa es una narrativa que atraviesa completamente mi trabajo. Es un interés personal. Hay periodistas de deportes, hay periodistas de fashion, de moda, hay periodistas solo políticos. A mí me ha interesado siempre el tema de derechos humanos conectado a la política, porque además creo que es para mí evidente que el tema de derechos humanos atraviesa políticamente todo y creo que más es una narrativa que nos permite hablar de la política en mayúsculas sin meternos tanto a lo electoral. Entonces, para mí ha sido siempre muy importante cubrir esa agenda, la cubro. Para mí el periodismo es activismo también. Yo no considero un periodismo
no activista, y he tenido algunos debates sobre ese tema. Por ejemplo, tengo una visión muy distinta de La Silla Vacía, que en algún momento La Silla Vacía editorializaba sobre este tema, hablando de que el periodismo no era activista. Yo considero que el buen periodismo es activista. El buen periodismo tiene una ética de fondo. El buen periodismo trata de cambiar algo, trata de aportar algo. Y creo que ese es el periodismo que a mí me interesa. Y es la lectura que a mí me interesa, es la narrativa que a mí me interesa. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas maneras. Yo creo que las mías probablemente no son las más innovadoras. Creo que ahora hay mucha narrativa audiovisual, hay muchos recursos. A mí me parece además que el audiovisual pues es un mecanismo muy bueno para llegarle a gente. Diego nos cuenta que a lo largo de la historia Colombia ha tenido muchos migrantes internos, en promedio de 5 a 6 millones. Creo que es una oportunidad muy interesante para Colombia y para los periodistas también, cómo vamos a cubrir este tema, cómo cubrimos este tema y cómo hacemos de esto pues también una labor pedagógica. Sí, yo creo que indudablemente hace parte de nuestra nueva realidad. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en ese episodio de Periodismo en Letras. Los esperamos en una próxima oportunidad. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra.